vamos a avanzar en la información. Yo continúo porque tengo el gusto de saludar esta tarde a la investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y de México Evalúa, Noemí Herrera. Noemí, bienvenida, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Noemí. Oye, preguntarte de estos últimos días, de estas últimas semanas, inclusive de esta semana, se ha estado hablando mucho de el regreso a clases, la carta responsiva, que primero dijeron que pues era falsa, luego se dio a conocer que no, luego de todas maneras el presidente dice que pues no sirve, que ya no es necesaria, entonces pues a la basura. Y me parece que de pronto la discusión se está perdiendo en este documento y en esta intención de una supuesta campaña, y se está perdiendo la verdadera discusión de cómo se encuentra la infraestructura educativa para este regreso a clases y a menos de 12 días, confusión, Noemí. Sí, definitivamente creo que dentro de el tema de la discusión que se ha dado en la parte educativa, nos hemos enfocado en la parte de los cómo no regresar, ¿no? Y después resulta que son elementos que se caen, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la carta, lo que sabemos es de que sí estaba dentro de los documentos que se estaban pidiendo a las comunidades escolares. También sabemos que es un documento que fue pedido incluso en el primer intento de regreso a clases con presencialidad entre mayo y junio, que es un documento que incluso las comunidades escolares también lo llegan a pedir como esta parte de también poderse proteger, ¿no? De una parte de corresponsabilidad, sí, con los padres de familia, tanto ellos se comprometen a abrir o a mantener sus condiciones de sanidad en sus planteles, ¿no? Entonces, sí llama la atención que después de esta discusión se haya dicho que esto se cancela, ¿no? Al final. Pero vaya, ¿qué pasa con la parte de infraestructura? También es otro tema que hemos visto que se han enfocado muchísimo como para limitar la parte del regreso a clases y aquí sí llamaría como primero a un punto de discusión, es decir, qué tipo de infraestructura necesitamos para regresar a clases, ¿no? Para asegurar las condiciones de sanidad adecuadas que permitan tener a los chicos y a los alumnos desde todos los niveles educativos que tenemos de la manera más segura. Entonces, por ejemplo, sabemos que se requieren condiciones de agua corriente, ¿no? O sea, que tengan un lavamanos disponible, ¿no? Que tengan estos servicios y al menos lo que sabíamos de las últimas estadísticas que se dieron en 2018-19 de infraestructura, al menos en la parte de básica, sabíamos que el 20% de estas escuelas no tenían esos servicios. Pero también sabemos que que con el programa de La Escuela es Nuestra, que se habilitó y se piloteó desde 2019-2020 y tenemos una parte en 2021, se atendieron cerca del 13% de las escuelas que tenían este tipo de problemas inicialmente o esencialmente en aquellas regiones con mayor digamos, donde se encuentran los niños en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Eso lo cual nos puede asegurar como que es un punto importante. Ahora, ¿qué otra cosa se ha puesto en la mesa de debate? Bueno, necesitamos ventilación. Eso es esencial, sí o sí, ¿no? Para poder como mantener estas condiciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, que algunas escuelas, de acuerdo a los tamaños y demás, no pueden tener estas condiciones ideales que nos gustaría tener, ¿no? Con ventanas abiertas todo el tiempo, con todos los filtros que se están pidiendo o que se están haciendo las recomendaciones desde el CS, parece. Pero, ¿cuál es la estrategia que aplica en estos casos? Bueno, pues puedes utilizar aquellos espacios que son abiertos, por ejemplo, patios, que también sabemos que en la parte de educación básica, al menos con el programa de Escuelas al 100, se habilitaron con domos que son extremadamente grandes, ¿no? Y que puedan permitir de alguna manera acomodar a los espacios o dejar la distancia de 1.5 metros entre cada uno de los estudiantes. Pero vaya, ¿qué podemos hacer? O sea, vaya, para que estas disposiciones sean útiles, lo que es esencial, y esa parte sí no ha estado dentro de la discusión, es cómo vamos a acomodar nuestra estrategia pedagógica para que entonces podamos desahogar salones que sabemos que la media es de 30, un poquito más para arriba de 40 alumnos, en el caso de la ciudad, en el caso donde hay escuelas en localidades urbanas, ¿qué es lo que se puede hacer? Y esa es la parte que se supone estarían trabajando los profesores durante estas 2 semanas previo al regreso a clases, pero que no está consolidada. Es decir,
tú como comunidad educativa, cuántos alumnos puedes recibir en tu salón, ¿no? De acuerdo a las dimensiones para que lo puedas mantener ventilado, ¿no? Puedas mantener la distancia de 1.5 metros. ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí disponibles? Que es más o menos 2 horas. Y cuántos contenidos o aprendizajes tú puedes darles a ellos para que entonces podamos atender a ese grupo de 50 que vamos a estar dividiendo entre 10 o si entre 8 o 10 alumnos máximo. Esa parte, ese acompañamiento, todo eso que es realmente lo esencial, más allá de si tenemos salones con grandes ventanas o tenemos la carta de corresponsabilidad de los padres de familia, esa parte no está ni en la discusión, ni está en los lineamientos que debería de dar la SEP, al menos de manera macro, y sí se les está pidiendo en los consejos técnicos escolares, pero tampoco tenemos una persona que esté revisando, así que tú podrías decir que entren 15 alumnos a mi escuela y así ya no me hago bolas, que entren 20, a lo mejor tengo a 10 en el patio, ¿y qué les voy a enseñar? Pues quién sabe, ¿no? O sea, esa es la parte que más nos preocupa del regreso a clases, que no tenemos, o sea, es decir, queremos atender todas las debilidades, más bien todas las vulnerabilidades a las que están expuestos los chicos en sus casas, pero el tema es que no basta o no se van a resolver solamente con abrirle las puertas, ¿no? Sino también tenemos que tener una ruta pedagógica para poder asegurar que vamos a cubrir y vamos a atender y a contener esa crisis o esa deficiencia con la que van a llegar los chicos. Y esa parte no está en el debate ni en la discusión. Totalmente de acuerdo, no he escuchado un solo comentario sobre, en el entendido de sea o no sea virtual o presencial. En el caso de presencial, entiendo, no se ha comentado, bueno, cómo se van a dividir los contenidos, es decir, cómo se van a dar el proceso de enseñanza, aprendizaje de las clases en sí, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a tener salones más reducidos, menos presencia. Interesante este planteamiento porque, pues, quizás nos hemos centrado sí en la infraestructura. En ese sentido, me queda claro dos temas que me gustaría tocar. Aquí, no sé si hay algún estimado, se habla de, porque al final de cuentas, hablando de infraestructura, tenemos que hablar de recursos, ¿no, Noemí? Así es. Eh, Mira, justo una de las cosas que también veíamos desde el presupuesto de egresos, al menos el que se planteó para 2021, sabíamos que sí traíamos una fuerte concentración de recursos en la parte de infraestructura, pero toda estaba destinada a la parte de educación básica, que es lo de las escuelas. De la escuela es nuestra, y es esta parte donde estaban habilitando bebederos, también estaban habilitando techos y pisos, y veíamos como un super avance, al menos sí, en el último informe que dio el antesecretario, Esteban Moctezuma, ya traían un avance del 90%, ¿no? De escuelas que habían recibido estos recursos. El tema ahí es que si bien presupuestalmente sí se les había dado, se les había generado este fondo de extensión en infraestructura, no teníamos una forma de validar que realmente las escuelas lo estuvieran Ya. recibiendo, ¿no? Ese es el tema. Y ahorita lo que sabemos es que con el presupuesto que se viene para 2022, donde deberíamos de ver, ¿no? Una extensión específica, ya sea para la parte de infraestructura en temas de sanidad, como para aquellos que se puedan, o sea, como aquellas extensiones para formación docente o para el uso de las tecnologías, ¿no? En este caso, de dotar a algunos chicos que tienen estos problemas de conectividad. La verdad es que lo vamos a ver como muy restrictivo, no se esperan cambios, o sea, para nada significativos. Sabemos que vamos a seguir viendo cerca del 22% de los recursos en becas, ¿no? Con un 10% en la parte de infraestructura y ya el demás el resto se va a ir en gasto corriente, ¿no? Que son sueldos, salarios y demás. Entonces, Sí, tampoco esperamos por fíjate, esa parte una extensión. sí, no, interesante, porque inclusive me imagino que ustedes también lo tienen ya en el radar, hablando de tecnologías, este medidor de CO2 que ya hemos visto, que ya se ha estado comentando, ya hemos visto, sobre todo en redes, de cómo se mide, digamos, la presencia o la saturación en un lugar cerrado, que sí con ventilación, y bueno, ayuda de alguna manera a medir más o menos cómo se encuentran las respiraciones, bueno, las emanaciones que pueda tener un lugar cerrado, y pues ni hablar de este tipo de tecnologías para las escuelas. Siento y Sí. percibo, ahora sí, regresando, bueno, querías comentar algo sobre esto, Noemí.
Sí, te podría decir que, mira, lo cierto es que no vamos a poder, o va a ser muy lejano que todas las escuelas puedan tener estos filtros, pero la buena noticia es de que al menos en algunos espacios de media superior y de superior, que se han estado preparando para el regreso, sí los van a tener. Entonces, eso digamos que sería como la buena noticia para algunas escuelas que ya trabajaron como este protocolo de regreso a clases, pero, y la triste noticia es de que es muy difícil que lo veamos para todas las escuelas, ¿no? Con las disposiciones que hay actualmente. Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Oye, hablando, regresando ahora sí a los contenidos, que me parece que es un tema muy interesante que ha quedado muy relegado frente a la discusión del cómo sí regresar a las clases presenciales. Ya estamos discutiendo cómo no, pero el cómo sí. Esto, pues no podría, quizás me voy a adelantar a lo que se viene, pero no podría ser nuevamente otro impacto al desarrollo emocional, al desarrollo de los conocimientos mismos, llámese matemáticas, español, comunicaciones, que usualmente se evalúan entre los alumnos de básica, teniendo en cuenta que no sabemos cómo se va a plantear este modelo en caso de que sea el presencial, Noemí. Sí, de hecho, justo la parte de la evidencia, cuando hablamos de que hay una pérdida de aprendizajes, lo que provoca esta pérdida de aprendizajes no es que no vayas a la escuela presencialmente, sino que cuando regresas, te enseñan o comienzas o arrancas las clases como si no hubiera pasado nada, ¿no? No sabes si todo tu Sí, grupo tiene una especie de conocimientos homogéneos, no sabes si hay que reforzar o hay que regresar, no sé, a explicar fracciones para poder pasar a álgebra. O sea, este tipo de cosas se hacen, son los que provocan realmente que veamos esta expansión de la brecha de aprendizajes, ¿no? De lo que hablamos y que sabemos ya. que va a ser peor con los estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ahora, esto, o sea, es decir, esto se puede prevenir, ¿no? Que esa es la buena noticia. Y la buena noticia es de que esto primero lo puedes hacer a través de una vez que tú levantas una prueba diagnóstica a los estudiantes para saber cuáles son las áreas que debes de reforzar y a partir de eso tú estableces una ruta de aprendizajes que tendrías que estar reforzando como de manera, o sea, como dedicar el 25% de tu enseñanza para reforzar esos aprendizajes y el resto, o sea, el 50% del tiempo para decir, a ver, de todo nuestro currículum, que es distinto también, hay que decirlo, de básica para media superior y para superior, de esto, ¿cuánto sí tenemos que asegurarnos que los chicos sepan? Y es más o menos una reducción, sí, más o menos del 50 al 25% de tu currículum y centrándote en las áreas que Uf, son básicas, ¿no? Que es español, es comunicación y aparte matemáticas y una parte de ciencias, ¿no? Que son materias bisagras. sí. Entonces, vaya, esa es como la buena noticia de que sí se puede hacer. El tema es que necesitas trabajar con acompañamiento a tus profesores para que puedan como implementarlo dentro de las aulas y puedas tener como los acuerdos de los contenidos. Y sabemos que hay algunos casos que sí lo han hecho, en algunos estados que ya incluso arrancaron con sus pilotos, pero el tema es que justo vamos a ver que en aquellos lados donde más necesitamos apoyar la educación, ¿no? Que son donde están nuestros estudiantes con mayor vulnerabilidad, no lo tenemos, ¿no? Esa es la gran Ya. preocupación. Mientras estamos discutiendo esto, Una última pregunta. ahí tenemos cosas claves que no se cubren. Sí. Claro. Una última pregunta. Percibo también que vamos a ver dos historias en el regreso a clases. Historias de un regreso a clases en pública, obviamente con todo esto que estamos viendo, y un regreso a clases en escuelas privadas que con mayor recursos por todo el cobro de cuotas y bueno, las mensualidades tienen una mayor infraestructura que incluso algunas ya, sobre todo en media superior y superior, pues ya están realizando algunas actividades ya presenciales. ¿Sigue marcada la desigualdad educativa en México, Noemí? Definitivamente, eso, o sea, y creo que vamos a encontrar que aquellos que van a estar como más expuestos a la pérdida de aprendizajes van a ser aquellos estudiantes en las comunidades, principalmente las rurales, lo que sabemos, que no han tenido o no han logrado tener contacto con sus profesores casi durante todo el año y medio que hemos estado afuera. Entonces, definitivamente sí vamos a ver una historia o sea, vamos a ver grandes contrastes en el regreso, pero sí me parece importante mencionarlo que si no tenemos esas rutas pedagógicas, tampoco va a importar, no, o sea, va a importar mucho que tengas como toda la parte del planteamiento de infraestructura, ¿no? No lo vas a lograr cubrir con esa parte, pero sí. Desgraciadamente, a un Ya. año y medio de la pandemia, no hemos podido cubrir las brechas educativas, ¿no? Eso es lo verdaderamente triste de Bien. la situación.
Sí, sí, sí. Al final los que parece que no tienen voz son los niños y las niñas, los jóvenes que pues al final de cuentas son los que van a estar ahí en medio de esta brecha educativa. Muchísimas gracias, Noemí, por Definitivamente. esta charla. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto.